Muy buenos días, estimados hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar temprano en este lugar el día de hoy con ustedes, con el propósito de que ninguno de nosotros nos perdamos la escuela dominical y también al mediodía estemos compartiendo con este programa especial que IDE de Pequit tiene para los niños. Así que buscando la manera de que todos podamos disfrutar de esta programación, nosotros hemos adelantado hasta esta hora la programación de la escuela dominical con esa finalidad. Así que muy buenos días, el Señor les bendiga. Probablemente ustedes que normalmente nos escuchan al mediodía, hoy día van a estar sorprendidos porque tal vez no nos esperaban a esta hora o nos quedaron esperando a la hora y después se dieron cuenta que ya habíamos salido. Como sea, igual bienvenido y comenzamos esta escuela dominical el día de hoy, domingo 16 de agosto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lo hacemos dando honra y glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y vamos a orar al Señor para que nuestro Señor nos dirija. Ya hemos tratado en las escuelas dominicales anteriores la cantidad de aberraciones, de equivocaciones que puede una persona cristiana todavía cometer, enseñar, creer y proclamar si es que no está dirigido por el Señor. Así que siempre es muy importante, cada vez que nos enfrentamos al estudio de la palabra del Señor, orar para pedir de nuestro Señor la dirección de su Espíritu Santo. Oremos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos disponemos para poder atender a su palabra, meditar en su palabra, estudiar su palabra, Señor, y le rogamos que usted nos abra el entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos así entender y también atesorar su palabra en nuestro corazón, para que ella se haga parte de nuestra vida, ella modifique nuestro carácter, ella, Señor, modifique nuestros principios, ella también, Señor Jesucristo, haga en nosotros lo necesario para que nosotros vivamos por ella y así seamos mejores hijos del Señor. Deme de su gracia, se lo ruego, la necesaria con su Espíritu Santo para dar gracia a los oyentes, para tener una palabra sazonada del cielo, Señor, de manera que todos seamos edificados en esta hora de la escuela dominical. Bendiga a todos mis hermanos que ya se están conectando y a los que lo harán también en el transcurso y desarrollo de esta lección. Le pedimos, Señor, su bendición para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, antes de cantar el corito, vamos a presentar la lección que tenemos para hoy día, que se llama Jesús y su ministerio terrenal. Ahí tenemos la imagen de Jesús y su ministerio terrenal en este día, domingo 16 de agosto, la lección número 8 de esta unidad que está hablando de Jesucristo nuestro Señor. Y tenemos en la siguiente imagen también la lección para hoy día que se encuentra en San Juan capítulo 3 versículo 16. Este versículo que es muy conocido y que también es conocido como el corazón del Evangelio. Hay un versículo que es el texto que está a la mitad de la Biblia. Pero hay otro versículo que sin estar a la mitad de la Biblia es conocido como el corazón del Evangelio, el corazón de la Biblia, y es este. San Juan capítulo 3, verso 16. Así que vamos a leerlo, estimados hermanos, para que así podamos avanzar. Lo leemos todos juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la lectura bíblica. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar al texto para memorizar,
que está en San Juan capítulo 8, versículo 18. ¿Mm? Ya lo están viendo ustedes en su pantalla y lo leemos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. San Juan capítulo 8, versículo 18. Amados hermanos, así estamos comenzando esta lección. Y ahora antes de orar, vamos a cantar este corito para que nadie se quede sin cantar el corito de la escuela dominical, y luego vamos a pasar a la clase como es debido. A la voz de 3. De la iglesia el corazón es la escuela dominical. Es trabajo y es amor, es programa de salud. La iglesia marchará al ritmo del corazón. Los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. De la iglesia el corazón es la escuela dominical. Es trabajo y es amor, es programa de salud. La iglesia marchará al ritmo del corazón. Los pequeños, los grandes y todos sabrán que Jesús es el Salvador. Amén. Todo el mundo sabrá que Jesús es el Salvador. Vamos a orar nuevamente. Amado Padre Celestial, nos disponemos ya, junto a nuestros hermanos que se han unido y que se seguirán uniendo, para comenzar este examen de la lección que usted nos tiene propuesta para el día de hoy. Y nos encomendamos en su preciosa dirección por medio de su Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, cuando miramos entonces nuestro expositor bíblico y comenzamos con la introducción, encontramos aquí un enunciado que dice que Mateo, Marcos y Lucas, nos hacen la presentación del ministerio de Jesús, del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, que es amplísimo y muy significativo, que debe ser un manual para la vida de cada estudiante de la Biblia, y que estos tres escritores tienen puntos muy coincidentes, por eso se llaman sinópticos. Pero en este tiempo, en este proceso, en esta lección, no vamos a tratar de las coincidencias, sino que vamos a hablar del ministerio terrenal de Jesús y lo que ello involucra. Cuando hablamos del ministerio terrenal de Jesús y vemos ahí a Mateo, vemos ahí a Lucas y vemos a Marcos, nos damos cuenta de que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo comenzó en Galilea, en Nazaret, que fue el lugar donde ellos, María y José, sus padres, eligieron para vivir. Eso de que lo eligieron es entre comillas, porque todo esto está bajo el plan del Señor. Y luego de que Jesucristo nació y creció, fue conocido por los vecinos como el hijo del carpintero. ¿Recuerdan ustedes que la gente decía, ¿y no es este el hijo del carpintero? Y así cuando llegó a una cierta edad, ya adulta, como ciudadano, honorable por cierto, él fue invitado a leer un versículo en la sinagoga donde él frecuentaba ir, y que correspondía al capítulo 61 del libro de Isaías, donde se lee
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿m? A pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El propio Isaías, hacía ya de más de 2000 años, muchos años atrás, destacó la importancia de estas palabras al referirse al Mesías, que habría de ser enviado por Jehová y que habría de traer una nueva promesa de un nuevo pacto, de un pacto eterno, por cierto, para Israel, su pueblo. Por eso es que cuando nuestro Señor termina de leer estas palabras, da esta tremenda declaración que dice: hoy se ha cumplido estas palabras en medio de ustedes. Y fue esta afirmación la que hizo nuestro Señor, que produjo que lo quisieran matar. Pero en realidad, analizando el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, en estos textos encontramos el propósito claro, diáfano, meridianamente entendible. Él dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Esto es decir, a nosotros que somos pobres de espíritu, y el Señor dice en Mateo 5, bienaventurados los pobres de espíritu. El pobre de espíritu es aquel que reconoce su necesidad de Dios, pero gracias a Dios por eso es que podemos recibir en esta necesidad de Dios el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También Él vino a dar, dice Él en su palabra, a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Él trae sanidad a los quebrantados de corazón para que podamos así, luego de ser quebrantados por las circunstancias de la vida, restaurados, pegados, hechos de nuevo prácticamente por el Señor, comenzar una nueva vida con convicciones cristianas y en una profunda relación con nuestro Señor. También Él dice en estos textos que Él viene a dar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? Cautivos del diablo, cautivos del pecado. Viene a traer vista a los ciegos. ¿Qué clase de ceguera? A los ciegos que no pueden ver ni entender el milagro de la salvación. Él también viene a traer libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos de qué? Oprimidos de los vicios, oprimidos de muchas circunstancias que son opresiones del diablo, oprimidos de sus malos pensamientos, de sus iniquidades. Y al final dice que Él viene a traer la predicación del año agradable del Señor, este tiempo de gracia que nuestro Señor ha designado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, como dice el texto de la lectura bíblica hoy día, sino que tenga vida eterna. Este mensaje impresionante, estimados hermanos, que leyó nuestro Señor, es realmente maravilloso, y aquí podemos encontrar la razón fundamental del ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, como decíamos, Mateo, Marcos y Lucas, ellos tienen una perspectiva coincidente. Así que vamos a tener una visión hoy día, analizando a Marcos, Lucas y a Juan y otros textos de algunas epístolas también. Vamos a tener una visión tripartita de el ministerio terrenal de Jesucristo en relación a varios aspectos. Por ejemplo, en relación al nacimiento de nuestro Señor. Podemos ver la imagen en la pantalla que usted tiene ahí. Ahí vemos el nacimiento cuando Lucas, en el capítulo 2, describe los días en que nuestro Señor nació, lo ubica en la historia, habla del edicto que Augusto César promulgó para empadronar a su gente, habla del censo que hizo Cirenio, gobernador de Siria. Entonces se puede ubicar en la historia, pero también habla de cómo José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret y de allí a la ciudad de David, que se llama Belén, porque era de la casa y de la familia de David. ¿Para qué? Para que se produjera lo que estaba escrito, que el Señor iba a salir de Belén, que iba a ser en Belén, Efrata, una pequeña ciudad, para ser considerada, pero Dios
movió la historia, movió los acontecimientos políticos, sociales, para que estos gobernantes tomaran estas decisiones de manera que se cumpliera la palabra del Señor. También cuando nuestro Señor fue llevado al templo para ser circuncidado. Ahí la palabra del Señor nos muestra también en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24, cómo nuestro Señor a los 8 días fue llevado a ser circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el cual se había sido puesto por el ángel antes de que él naciera, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como estaba escrito, todo el varón que abriera la matriz será llamado santo al Señor, y él debía ser consagrado también. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Nos vamos a detener en estos 3 puntos. Primero, en lo que está escrito acerca del bebé, del primer nacido que abre matriz. Y esta ley tenía que ver no solamente con las personas, sino también con los animales. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que estas circunstancias estaban ya legisladas. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, que no lo voy a mostrar, pero usted lo puede ver, ahí encontramos cómo Dios le habló a Moisés y le dijo que debía consagrar a él todo primogénito, todo primer nacido. Cualquiera que abriere matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de mujeres, es propiedad de Dios. Y dedicaría a Jehová todo aquel que abriese matriz, y asimismo todo primer nacido de los animales y de los machos será también de Jehová. Así que esta es la situación que mueve a José y a María para irse a presentar al templo y para poder también llevar a nuestro Señor a los 8 días y ponerle su nombre. ¿Por qué? Él estaba escrito en Éxodo capítulo 13, cuando Dios le habló a Moisés que consagrara los primeros nacidos porque eran propiedad de Dios. Y luego el segundo punto que está ahí, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. La palabra dice en Levíticos 12:3 que al 8º día se debía circuncidar al bebé. Ahora, ¿qué es circuncidar? Literalmente es cortar el forrito del pene del bebito, y que hoy día esto se llama, de una forma mucho más bonita, se llama cauterización. Eso tiene unas consecuencias de salud tremendas. Los niños, recuerden que ellos estaban en el desierto, y aunque Dios lo hizo como una señal del pacto con Abraham, y a posteriori le manda a Moisés que lo haga también para consagrar a los recién nacidos, tenía unas consecuencias positivas para la salud, porque estando en el desierto no tenían todas las comodidades que quisieran, y eso iba a evitar, pensando en eso, algún tipo de contaminación o algún problema de infección urinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vemos la sabiduría de Dios ahí en acción. Y el punto 3, donde dice, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtelas o 2 palominos, el libro de Levíticos, también en el capítulo 12, versículos 6 al 8, nos muestra que para ofrecer estos sacrificios en purificación, de acuerdo a las familias, de acuerdo a la condición económica, ellos debían ofrecer o un cordero de 1 año, o un palomino, o una tórtola para la expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. El sacerdote los iba a ofrecer delante de Jehová y haría expiación por la familia, y sería limpia de este flujo de sangre producto de la hemorragia de la gestación, o del flujo de sangre producto de la mensualidad. Esta es la ley para que se diese a luz a un hijo o a una hija. Pero escuche bien el verso 8, dice, si no tuviese lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará la expiación por ella y también será limpia. Entonces, cuando vemos que nuestros Señor y sus padres presentan un par de tórtolas o 2 palominos, es porque realmente están demostrando ahí que no están en una condición económica muy, muy solvente en ese momento. Ahora, avanzando con el enunciado, también podemos ver
la visión de Marcos, Mateos y Lucas en cuanto al viaje a Egipto, cuando ellos tuvieron que salir de ir a Egipto con el bebé porque el ángel le anunció que salieran porque Herodes lo andaba buscando para matar. Y tenía que cumplirse también una palabra que ya estaba escrita: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces estamos viendo acá cómo la visión que tienen de Jesucristo entre Mateo, Marcos y Lucas va complementándose una a otra. Ya lo dije antes y lo repito para que usted lo recuerde. Por ejemplo, Mateo escribe pensando en los judíos. Él tiene como propósito mostrar a Jesucristo como el rey. Marcos escribe pensando en los griegos. Él tiene como propósito mostrar a Jesucristo como un gran taumaturgo, un gran sanador, un personaje espectacular, porque los griegos buscaban señales y buscaban la espectacularidad. Pero Lucas tiene como propósito ordenar los acontecimientos y de esta forma, sin querer transformarse en un historiador, para presentarle el Evangelio a una persona muy ilustre, amigo de él, llamado Teófilo, para que así pudiera entender esto y fuera irrefutable los argumentos que Lucas iba a dar del Salvador que él también había recibido. Así que tenemos a estos 3 evangelios sinópticos donde se reúnen muchas veces y tienen textos paralelos que le dan mucho más solvencia a la visión del ministerio terrenal de nuestro Señor. Por ejemplo, cuando Jesucristo ya tenía 12 años, visita el templo. Ellos fueron con su padre y su madre, me imagino, como correspondía, las familias se reunían en Jerusalén una vez al año para realizar todos los sacrificios que tenían que hacer. Pero, ¿qué pasaba? Ocurría de que Jesucristo se les perdió. ¿Ah? No se les perdió por descuido de María, no porque dado las costumbres de la época, era posible que María fuera no solo ella, sino José y todas las familias, porque estas eran verdaderas caravanas que se producían para llegar a la ciudad de Jerusalén y adorar. Recuerdan que Jesucristo quería llegar a Jerusalén cuando ya estaba adulto, que Pablo también quería llegar a Jerusalén y que Jerusalén era el lugar donde convergían una vez al año. Eran mucho más que convenciones porque estas eran mundiales. Era todo el pueblo judío de ese tiempo que se reunía en Jerusalén. Así que se hubiera perdido era simplemente por la cantidad de gente, y tampoco estaba perdido, sino que Jesús se había quedado atraído, seducido por la comunión con su Padre. Y cuando uno está en la comunión con el Padre Celestial, no se da cuenta cómo pasa el tiempo. Por eso cuando pasan 3 días, ya María los vuelve a buscar y le dice: ¿por qué me has hecho esto? Y él le dice: ¿por qué me buscabas? Le dice en el verso 49 de Lucas 2. ¿Por qué me buscabas? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Otro texto dice: me conviene estar. Pero ellos no entendieron las palabras que el Señor les habló. Así que ahí estamos viendo otra percepción terrenal del ministerio de Jesucristo. O cuando se bautiza nuestro Señor, o cuando es tentado. En el bautismo, dice la Escritura ahí en Mateo 3:16, se da cuenta que vamos mezclando Mateo, en otro momento leemos de Lucas, en otro momento leemos de Mateo, luego vamos a leer también de Marcos, porque es una visión que ellos tienen de Jesucristo, para enseñarnos cómo fue el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, hemos avanzado y no hemos descrito ni definido qué significa ministerio. A ministerio es una palabra griega que significa servir. Por eso cuando alguien es un ministro, es alguien que está puesto al servicio de una responsabilidad o al servicio de algún grupo de personas que lo elige para tal cosa. Por ejemplo, nosotros los pastores somos ministros del Evangelio. Estamos aquí para servir y poder proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Por eso acá en Mateo capítulo 3, verso 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, dice, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Igualmente, cuando Jesús fue tentado,
Yo ahí le he mostrado una de las primeras tentaciones, cuando el diablo le dijo, convierte esta piedra en pan si es que eres hijo de Dios. Pero de todo esto el Señor fue victorioso, como veníamos estudiando en la clase anterior. En todo fue tentado, pero sin pecado. Y avanzando con la imagen, vemos en la siguiente imagen cómo nuestro Señor también hizo parte de esta fiesta de bodas ahí en la boda de Canaán, en San Juan, capítulo 2, cuando María, su madre, le dice, ¿sabe Jesús no tienen vino? Yo imagino que María sabía que Jesús podía hacer algo extraordinario ahí. Pero él le dice que tienes conmigo, mujer, aún no ha llegado mi hora. Pero viendo las circunstancias, Jesucristo le dijo al administrador de toda esa servidumbre, el maestresala, le dijo, bueno, junten un poco de agua en las tinajas y luego tráiganmela. Y él convirtió el agua en vino y se la dieron ahora al maestresala, que era el catador. Y el que observaba la claridad de vino, bueno, le dice al dueño de la fiesta, cualquiera sirve el mejor vino primero cuando la gente está sobria, pues no. Después que están borrachos le puede dar tinta si quieren, pues están borrachos no van a percibir mucho. Pero él le dijo, tú has servido el mejor vino para el final. Él no sabía que este vino había sido transformado desde el agua por el Señor. Y esto también dice que fue el principio de señales que hizo nuestro Señor. ¿Qué significaría aquí? Que el Señor iba a cambiar el agua de la religión que con el tiempo se había quedado obsoleta por una nueva dimensión de relación con Dios a través del fuego o del símbolo del vino del Espíritu Santo, diciendo que el que cree en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Es decir, es la primera señal del cambio que nuestro Señor Jesucristo haría, que más tarde, en otro sentido y con otro carácter, en otro temperamento, el mismo carácter, perdón, pero en otro estado de temperamento, en San Juan capítulo 2, versículo 15, nuestro Señor a azote de cuerdas echó fuera del templo a todos los que estaban ahí, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y los volcó a las mesas, diciéndole que habían convertido su casa en cueva de ladrones. Claro, ¿por qué? Porque se había perdido la esencia de la adoración. El Señor había dicho, Jehová había dicho que cada uno trajera de lo mejor de sus crianzas, trajera un cordero sano, sin mancha. Tenía que traerlo, las travesías no eran cortas, eran largas, había que cuidarlo. Tenía que llegar sano para ser presentado al sacerdote y éste pudiera ofrecer un sacrificio a nombre de la familia. Pero como no faltan los inteligentes, alguien le dice, estos no son lenguajes tácitos o literales, simplemente se van creando las necesidades y alguien tiene la inteligencia de suplir esa necesidad y dice, bueno, para que no traigan los corderos, no traigan los animales que a veces se pueden morir en el camino por el calor, puede pasar cualquier cosa, yo voy a tener animales acá. Y de alguna forma los sacerdotes también, aunque era un complejo religioso muy grande, estaban enterados y también consentían en esto. Por eso el Señor cuando viene le dice que han convertido su casa en cueva de ladrones. Los ladrones son los que roban. ¿Y qué era lo que estaban robándole? Estaban robándole a Dios la adoración genuina de un pueblo cómodo, que adoraba a Dios con comodidad. Pero también estaban robándole al pueblo una perfecta relación con Dios. Así que realmente estos eran ladrones dobles. Le robaban a Dios la adoración y le robaban al pueblo incauto también la adoración genuina a un Dios verdadero. Me imagino que no todos hacían eso y que había gente fiel que cuidaba también sus animalitos y tomaba la primicia y elegía este animal para llevarlo en sacrificio y que había gente realmente devota. Pero parece que esto se había popularizado tanto que al Señor el celo, dice la Biblia, de Jehová sobre él, produjo todo esto. Así que ahí tenemos otra perspectiva. O, por ejemplo, la declaración de Nicodemo, que es una declaración tremenda cuando él le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer estas cosas, si estas señales,
si Dios no está con él. Él dice, sabemos. Así que este era un tema que se había conversado en el grupo de los sacerdotes sabios del Sanedrín, porque este Nicodemo era miembro del Sanedrín y pues fue de noche a Jesucristo para no hacer una declaración pública de su fe o de lo que estaba pasando, pero no era el único aparentemente. Él dice, sabemos. Y esto muestra de que la vida de Jesucristo, con todo y ser una vida terrenal, estaba impactando a los más altos religiosos, porque ellos dicen, sabemos que ha venido de Dios. O, por ejemplo, cuando se encuentra con la samaritana, ahí en el capítulo 4, él envía a sus discípulos a que vienen a comprar pan, él se queda a las afueras de la ciudad de Sicar, y viene una mujer, como era la costumbre de la época, no eran los hombres los que iban a buscar el agua. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Abraham envió a su sirviente, el más antiguo, llamado Eliezer Damaseno, él se quedó a las afueras de la ciudad esperando que las mujeres vinieran con sus cántaros con agua y entre ellas cosas, él le pidió señales al Señor y le dijo, aquella que me dé de beber agua a mí y a todos mis cabellos, que no era poca cosa, era toda una compañía de camellos porque él venía con regalo y un cargamento. Le dice, esta va a ser la que usted habrá elegido para el hijo de mi Señor, y en este caso de Abraham era Isaac el hijo, y porque Isaac ya estaba solo y pensativo. Así que ya saben lo que pasó. Por esas razones que Jesús se queda a las afueras, me imagino también esperando que una mujer venga y viene esta samaritana y él le pide agua de beber y la mujer le habla de religión porque usted habla de Dios y la gente habla de religión. Él le dice, dame agua de beber y ella baja el tema, el nivel de la conversación a la religiosidad, a la diferencia, a la discriminación, a la pelea, digamos, a la segregación. No a la no inclusión, sino a la separación. Le dice, ¿por qué si tú eres judío me pides agua de beber a mí? Le dice. Y él le dice, bueno, le dice, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías agua de beber a él. Y comenzó un tema nuevamente de religión. La mujer le dice, mis padres han adorado acá, y etcétera. Y así que al final salió descubierta porque ella le dice, no tengo marido. Jesús le dijo, hubieras dicho, no tienes marido porque el que tiene nuestro marido a 5 has tenido y ahora. Entonces esta mujer salió descubierta y recién dice, creo que tú eres profeta porque me has dicho toda la verdad. Y se fue a predicar a Samaria y llegaron todos y cuando vieron a Jesucristo, dicen, ya no creemos por los dichos de la mujer, sino por lo que tú nos estás diciendo. Así que qué buena evangelista nos salió esta samaritana. Y ahí tenemos otro aspecto de la vida de Jesucristo, o como cuando Jesucristo en el Sermón del Monte habla él acerca de muchas cosas. En Lucas capítulo 4, cuando él habla en Nazaret, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, lo que le dije antes, y produjo toda este quiebre en la gente que no pudo entender, y los que entendieron no le creyeron. O cuando él eligió a los 12 discípulos, los eligió para que caminaran con él y tener comunión con ellos, y luego enviarlos, luego enseñarlos. Así que ahí estamos viendo toda la actividad terrenal de nuestro Señor. En las clases pasadas hemos visto la deidad de Cristo, en otras clases hemos visto la obra de nuestro Señor Jesucristo, pero en este momento estamos viendo también la parte terrenal de nuestro Señor. O como por ejemplo, cuando Él dio este sermón, que diríamos, algunos dicen que es el Evangelio contraído, otros dicen que es la ley, la Torá resumida, el Sermón del Monte. Cuando habla de las bienaventuranzas, Jesús, la ira, los enemigos, la oración, y la verdad es que todo cristiano deberíamos tener una buena pasada y repasada periódica por escuchar y leer el Sermón del Monte. O cuando en Mateo 13 habla del sembrador y ahí nos muestra a un sembrador que sale a sembrar la buena semilla y ese es Cristo. Este sembrador bastante flaquito, sí, el que está en la imagen ahí, pero nuestro Señor es el sembrador, explica Él, y el terreno es cada uno de los estados del corazón y de la honestidad y sinceridad con la que cada persona recibe el Evangelio, permanece en él y persevera.
Y evidentemente también la alimentación de los 5.000, que es una muestra del poder de Dios, de cómo nuestro Señor hizo milagros y también obró en esas cosas que son tan cotidianas, ¿no? Darle de comer a la gente. Y Dios, hermanos, sigue obrando de esa manera. Él es portentoso porque Él es grande, poderoso, ha hecho este mundo, ha creado las constelaciones, las galaxias, su sabiduría es infinita, pero Él también es muy, muy humilde y se baja y convive con nosotros. Y así Él hace milagros diarios que algunos no se dan cuenta, pero algunos tenemos la gracia de poder darnos cuenta de cómo Dios trabaja en la vida diaria de cada uno de los que creemos en Él. Y así pasamos también, por ejemplo, cuando los discípulos estuvieron en la barca, ellos estaban un poco desmoralizados porque Jesucristo había muerto y habían dicho que había resucitado, pero todavía no lo habían visto. Y ahora encontramos que Jesucristo, cuando ellos ya habían remado 30 estadios, 25, 30 estadios, que es bastante territorio, bastante terreno longitudinal, son medidas estas, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Otros textos dijeron que era un fantasma. Jesús se acercó, subió a la barca y en algún momento hasta comió pescado con ellos y ellos estaban totalmente asustados. O como cuando demostró su ecuanimidad, su sabiduría, su inteligencia espiritual y emocional, le llevan a una mujer adúltera para que él la juzgue, porque había sido encontrada en el acto de adulterio. Siempre me pregunto si una mujer puede adulterar sola, si puede adulterar sola. Entonces ahí vemos la parcialidad, la justicia sesgada, la injusticia del hombre, que llevan a la mujer, y el hombre, no, tú ándate nomás, vamos a llegar a la mujer, a Jesucristo. Evidentemente era un tema que tenía como propósito no la justicia, sino era encontrar una falla en el escrutinio de nuestro Señor. Pero siempre me he preguntado, y algún día cuando llegue al cielo, Dios mediante su gracia nos fortalezca cada día, o Él venga por nuestra vida o por la iglesia, le voy a preguntar, Señor, ¿y qué escribía usted ahí con su dedo en la tierra? Porque no podemos inventar, pues no podemos decir que escribía porque la Biblia no dice, ¿no? Pero Él estaba escribiendo lo que habrá escrito, no lo sé. Hay muchas especulaciones, he escuchado algunas prédicas también, inspiradas, claro, son muy positivas, pero la verdad es que literalmente no sabemos. Algún día le podré preguntar. Y le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y le dio donde, mire, le duele. Y en este caso yo tengo que un poco salir como abogado de los fariseos, porque en este momento, mire, hay dos ocasiones, o dos o tres, en las que los fariseos, siendo tan hipócritas como eran, se quedaron callados. Y él les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y la conciencia los redarguyó que todos se fueron. La mujer no lo podía creer y le dice, ¿dónde están todos los que te acusaban, mujer? Se fueron, le dice. Bueno, él le dice el Señor, ni yo te condeno, vete, pero no vuelvas a pecar. Los fariseos también, cuando le dijeron a Jesucristo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Jesús le dijo, díganme ustedes si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y yo le voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. Y los fariseos decían entre sí, si le decimos que era de los hombres, la gente nos va a tener cólera porque han visto a Juan como un profeta de Dios. Pero si le decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le creíste? Así que se quedaron callados y se fueron. ¿Ah? Y así hay muchas circunstancias en las que los fariseos callaban. Por eso es que hay un dicho que dice, bueno, hay un texto que dice que aún el tonto cuando calla es pasado por sabio. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Y en estos casos nos damos cuenta que quedarse callado no es una demostración de sabiduría, es simplemente una estrategia que en muchos casos hace omisión a la responsabilidad que hay de hablar cuando es necesario hablar. Así que no confundamos el silencio con madurez, ni el silencio con sabiduría. No siempre es así.
¿Mm? Que Dios nos ayude. Ahora, siguiendo con esta visión tripartita de los evangelios, vemos cuando Jesucristo sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. En San Juan 9, capítulo 5 al 7, le escupió un poco de tierra e hizo lodo con la saliva y le untó el lodo en los ojos y después le dijo, anda a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El hombre fue sano, lo increpaban, lo interrogaban, ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? Le dice, no sé quién me sanó, pero quiero conocerlo. Y cuando le preguntan que él ve a Jesucristo, dice que no sabía que era el que lo había sanado y quería seguir a Jesucristo, pero los discípulos, perdón, los fariseos, los religiosos le preguntaban y él decía, bueno, él me sanó, le dijo. ¿Y quieren ustedes también servirle a él? Entonces los fariseos se llenaban de enojo y de cólera. ¿Mm? O como cuando nuestro Señor en San Juan capítulo 10 hizo tremendas declaraciones respecto de él. Él dijo muchas cosas, soy la luz, soy la puerta, soy, etcétera, 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 pero también dijo, soy el buen pastor. ¿Mm? Tanto en el versículo 11 como en el versículo 14 de San Juan capítulo 10. San Juan 10, 11 y 14, él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así que Dios nos bendiga y nos ayude a entender estas maravillosas revelaciones, porque, por ejemplo, si pudiéramos decir algo de esto, un pastor conoce a su oveja y una oveja conoce a su pastor. Entonces es inconcebible que una oveja que dice estar bajo la autoridad de un pastor le moleste la voz de su pastor. ¿Será que no está en el lugar correcto? ¿Mm? Siguiendo con la introducción, vemos, por ejemplo, que Pedro hace una tremenda declaración diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa conversación que tenía el Señor, ahí como lo mostramos en la imagen, la gente decía muchas cosas, uno decía que él era esto y aquello, y él le pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Nadie respondió y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me imagino, porque esto no lo dice la Biblia, la cara del otro, otra vez metió la boca, habló de más Pedro. Pero Jesucristo lo reivindica cuando le dice, bienaventurado, le dice, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Así que de esta manera estamos viendo la introducción de nuestra escuela dominical y no sé si podremos presentarle a ustedes nuestros avisos para que usted pueda estar atento a las actividades que tenemos durante la semana. Ahora en la tarde, hoy día más o menos a las 7 de la noche, hora de Perú, y ahí usted va a ver la invitación que le vamos a hacer. Tenemos también el culto dominical. Así que le invito a que escuchemos y que no se nos olvide. Martes. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Jueves. Reunión virtual. Únete a nuestras reuniones virtuales a través de la plataforma Zoom. Sábado. Podcast WP. Disfruta de entrevistas, conversatorios y temas interesantes en nuestro podcast semanal. Domingo. Entrégale tu día al Señor comenzando con la escuela dominical. Aprende de las enseñanzas que tiene la Biblia para vivir una vida mejor. Por la noche, servicio dominical. Sé parte de nuestra transmisión y recibe un mensaje inspirado por Dios que bendecirá tu vida. Sigue nuestra programación por IDP Perú. Hemos regresado. Que no se nos olviden todos estos avisos para nuestros hermanos, especialmente para nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal acá en Perú, con las congregaciones y cada hermandad. No se olvide que tenemos cultos y tenemos estas actividades. El día de hoy, como dije al principio, usted se habrá sorprendido que estamos más temprano. Le llegó el aviso probablemente a su dispositivo de que estábamos transmitiendo más temprano.
es porque hemos adelantado este día domingo la escuela dominical para que los niños de la Iglesia de Dios Pentecostal, me imagino que también en Chile, en Bolivia, en Argentina, en Honduras y en Estados Unidos, pero a nosotros nos toca preocuparnos por los niños de nuestras congregaciones, así que hemos adelantado esto para que los papás puedan sintonizar y desde P-Kids y ver el programa especial, especialmente dedicado a los niños en este día domingo, el Día del Niño que se celebra en muchos lugares. Bien, vamos ahora a invitarlo a que se suscriba. Ahí usted está viendo la imagen. Suscríbase al canal IDDP Perú para que le puedan avisar. Además de suscribirse, apriete la campanita y se va a poder avisar. Sí podemos mostrar nuevamente la imagen. Ahí está. ¿Ve? Suscríbase ahí. ¿A dónde estamos acá? Ahí estamos, ¿ve? Ahí se suscribe en el teléfono y aparece y después le van a avisar cuando usted ya se estemos transmitiendo. Bien. Seguimos entonces con el primer subtítulo, que se llama ahora Jesús y su ministerio terrenal 2, porque no hay primera sin segunda, dicen por ahí, ¿no? Y seguimos viendo otros aspectos del ministerio terrenal de Jesucristo. La parábola del rico insensato, por ejemplo, cuando Jesucristo habla de este hombre que tenía muchos bienes, que quería guardarlos para muchos años y tenía tranquilidad y su confianza puesta en la riqueza. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace tesoros para sí, pero no es rico para con Dios. Ahora, ¿es malo tener dinero? No es malo si se gana honestamente, ¿ya? No es malo si se invierte adecuadamente, pero también es mejor cuando además de poder suplir sus necesidades, de poder disfrutar de la bendición que Dios le da junto a su familia y los proyectos familiares, usted también se transforma en rico para con Dios, siendo fiel en sus diezmos, en sus ofrendas y en sus aportes según el Espíritu de Dios le vaya dirigiendo, aparte de lo que usted pueda compartir en su congregación. O vemos el otro caso, cuando Jesucristo cuenta el caso de este muchacho que él, por amor al dinero, le pidió a su padre, deme la herencia y me voy. Y saben ustedes que la Biblia dice que el testamento no funciona hasta que el testador fallece. Entonces, cuando alguien le dice, deme la herencia, y el testador no tenía intenciones de dársela, lo que está diciendo, la verdad es que deseo que esté muerto para quedarme con la herencia. Y algunos de buena voluntad le dicen, bueno, mire, yo he pensado adelantarles la herencia para que ustedes puedan disfrutar de ello mientras tanto. Eso no está malo, pero lo malo está cuando un hijo quiere matar casi a un padre o una madre por quedarse con la herencia. Y eso es una muy mala figura. Ya ve cómo terminó este muchacho. Se fue con los amigos mientras tuvo dinero, tuvo todos los amigos que pudo comprar el dinero, se acabó el dinero, se acabaron los amigos, llegó a comer comida de cerdos y ahí recién entró en sí, que pareciera ser, con esta expresión que la Biblia da, que la persona cuando está en este estado está perdida, no está en su sano juicio, está influenciada, imbuida de espíritus inmundos que la llevan a hacer cosas que no deben. Pero entrando en sí, ¿quién hace que la persona entre en sí? El Espíritu Santo, porque Él convence de juicios de pecado, de justicia y de equidad, para que entren en sí. Así que hay que orar por aquellos que no están en sí, para que el Señor los haga entrar en sí y vuelvan al camino del Señor. O no sigan por ese camino de pecado. Y este muchacho entrando en sí dijo, ¿cuántos allá en la casa de mi padre tienen comida y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Bueno, no lo dijo exactamente así, yo estoy parafraseando el texto. Voy a pedirle perdón a mi papá y mi papá me va a recibir. Y aunque me deje como el último, yo igual me voy a quedar en la casa, que es mejor que estar aquí comiéndole la comida a los chanchos. Evidentemente el papá, que representa a Dios, y el hijo pródigo representa a nosotros, las almas, que debemos volver a nuestro Padre Celestial, cuando lo vio, no le increpó como hubiera sido cualquiera. Ya ves, yo te dije que no, te fuiste a gastar y ahora mira cómo. No, lo recibió, le dio un abrazo, mandó que lo bañaran bien bañado, tiene que haber venido medio hediondo también, y sí, con la misma ropa que no se cambiaba, tal vez sin afeitarse, báñenlo, denle ropa nueva,
cáncele sus zapatos, póngale zapatos nuevos, y esto es lo más importante, aparte de la fiesta que hizo, dijo, póngale un anillo, el anillo de la comunión familiar, que es todo lo que Dios hace con nosotros los hijos de Dios cuando éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios por su misericordia. O el trato que Jesucristo le dio a las emociones y a la tristeza de sus amigos. Cuando Lázaro fallece, él se demoró un poco, pero Jesucristo supo darle valor a estas emociones. Él no le dijo, pero ¿por qué lloras, María? ¿Por qué lloras, Marta? Deberías tener más fe. No, 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 no. Él mismo lloró. Y esto me emociona, hermanos, porque ver a Jesucristo tan condescendiente, tan interiorizado de nuestras tristezas, tan interiorizado de nuestras limitaciones, de nuestras frustraciones, de nuestros temores, tan interiorizado de tus limitaciones, de tus preocupaciones, ¿ah? Y en ningún momento él increpa, ni molesta, ni reprende a María o a Marta, simplemente él le escucha, les recuerda que Lázaro va a resucitar, y aquí nos damos cuenta de que las conversaciones sobre la resurrección, temas escatológicos y futuristas, habían sido motivo de muchas reuniones en la casa cuando Jesús pasaba a conversar con ellos, sus amigos, porque Marta le dice, ya sé que va a resucitar en el día postrero. Le dice, no, le dice, ahora, ¿dónde lo pusiste? En el Señor Jesucristo va, ora, llora también por su amigo, y la gente se asombra de que Jesús llora, le dice, miren cómo le amaba. Jesús dice, yo oro porque yo sé que usted siempre me escucha, Señor. Y ahora le dice, Lázaro, ven fuera. Qué bueno que no dijo los muertos, sino que dijo Lázaro, todo el mundo se hubiera levantado ahí. Hubiera sido un thriller en ese momento. Entonces le dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó por el poder del Señor, y nos damos cuenta de que Dios, amados hermanos, no está lejano a las más diversas emociones que nosotros podamos tener. Y eso me encanta. Me encanta tener un Dios cercano. No un Dios como estos de la mitología griega, que no son dioses en realidad, que hay que andar así medio escondido, que no se vayan a molestar, o amanecer con la nevada, como dicen por ahí, amanecer con el pie izquierdo, que te trae un rayo y te fulmina. No, nuestro Dios es un Dios que busca tener comunión con el ser humano. Por eso incluso cuando va este muchacho, este joven rico, y le dice, ¿qué debo hacer para guardar la vida eterna? Él le dice, todo, los mandamientos conoces, haz esto. Y él le responde, todo esto lo he guardado desde mi juventud, que no es poco decir, ¿eh? No es poco decir. Y él le dice, bueno, algo te falta, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo ahora, y entonces sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero no era el problema tener muchas posesiones, porque hay mucha gente que tiene muchas posesiones y son fieles cristianos. El problema es cuando las posesiones se meten en el corazón y no está Cristo en el corazón para mandar, sino las posesiones. Pero cuando Cristo está y Él ordena, estas personas que tienen buena situación económica sienten el gozo de poder obedecer al Señor. Así que Dios bendiga a todos los que Dios les ha bendecido espiritualmente y materialmente también, para que Dios los siga bendiciendo, pero que nunca se pongan en el corazón, para que no le causen tristeza cuando Dios le demande algo. Seguimos avanzando, y vamos a ver, mira, aquí tenemos un hombre precisamente como Zaqueo, que tenía su corazón puesto en el dinero. Su trabajo era justamente extorsionar a la gente para que pudieran pagar impuestos y que pagaran más para poder ganar. Pero cuando vino el Señor le dice, Zaqueo, date prisa, bájate, hoy día es necesario que yo vaya a tu casa. La gente lo criticó a Jesucristo, pero él le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu hogar. Y Zaqueo, motivado por eso, tocado por el Espíritu del Señor, que lo estaba tocando, lo estaba limpiando, convenciendo de pecado, él dice, Señor, si a alguien he defraudado, que te aseguro que tiene que haber defraudado a mucha gente,
le devuelvo lo que le he defraudado en 4 veces más. Así que el hombre estaba muy adinerado, pero no fue problema para él el dinero, sino que él ponderó por encima de todo el encuentro con nuestro Señor. Y que así sea, hermano. Sea que tengamos poco o que tengamos mucho, nuestra vida nunca deje de estar a los pies de Cristo y al servicio de los que nos rodean. Alabado sea el Señor. Como esta mujer, María de Betania, que al ver a Jesucristo, me lo imagino que tiene que haber caído presa de esta seducción espiritual en el buen sentido de la palabra. Alguien que te trata con respeto, alguien que te trata con cariño, una mujer probablemente, no sabemos si era prostituta o no, una mujer probablemente maltratada por la sociedad, vista de una forma, diríamos, haciéndole bullying, como dicen hoy día, o de alguna forma con una cierta clase de segregación, ¿cómo le llamaríamos a eso? Menoscabada, exactamente. Discriminada es la palabra que quería decir exactamente. Discriminada, porque los discípulos, los religiosos dicen, si ese hombre fuera profeta, sabría la clase de mujer que le está tocando los pies. Pero Jesucristo no vio a la mujer, escúcheme bien, ¿ah? Jesucristo no vio a la mujer. Como Jesucristo no lo ve a usted como hombre, ni a mí como hombre, ni a usted como mujer, o como niño, como señorita, sino ve en nosotros lo que Él puede ver, lo que Él solo puede ver, y nosotros podemos ver cuando podemos mirar con los ojos del Señor, el alma que está dentro de nosotros. ¿Mm? La vida del alma que está dentro de nosotros. Así que esas mentes retorcidas, ¿ah?, que han llevado estos eventos, estos pasajes sagrados de la vida de Cristo a una dimensión totalmente baja y vil, que Dios tenga misericordia de ellos. Y así pasamos a otra área, cuando ya Jesucristo entra triunfante a la Nueva Jerusalén, y la multitud, que era muy numerosa, dice el texto en Mateo 21, versículo 9 al 11, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y no tenían mantos, así que tenían que cortar ramas y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró Jesús en Jerusalén, se conmovió toda la ciudad diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esta misma gente que lo estaba vitoreando en este momento, en unos días más iba a estar gritando que lo crucificaran por las fuerzas infernales del diablo. El Señor lo reprenda. O un evento muy asombroso para los discípulos, como fue la maldición de la higuera, en Mateo 21, 29, porque Jesucristo por la mañana tuvo hambre, parece que se amaneció con hambre ese día. ¿Alguno de ustedes en la mañana alguna vez se amaneció con hambre, que lo que quiere es levantarse para ir a comer y tomar desayuno? Y viendo una higuera seca cerca del camino, una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Me van a disculpar, pero mire, hay personas que con hambre nos ponemos mal genio, ¿ah? Entonces, pobre esta higuera que se le cruzó a Jesucristo con hambre, y la gente decía: este es Jesús el profeta, y viéndolo los discípulos, en el verso 20, y viéndolo los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y ahí viene toda una lección de la fe, del hablarle a lo invisible en el nombre del Señor. Si tuviera fe como un grano de mostaza, toda una lección en el contexto, Así que Dios nos bendiga mucho. O cuando nuestro Señor acusó a los líderes religiosos, ahí en el capítulo 23 de Mateo, la verdad es que los trató muy duro, muy duro. Y yo estaba registrando acá en el capítulo 23, allá por el verso 13, en el verso 14, en el verso 15, en el verso 23, en el verso 25, en el verso 26, en el verso 27, en el 29 y en el 33, comenzó diciéndoles
escribas y fariseos hipócritas, y terminó diciéndole serpientes y generación de víboras. Así que la verdad es que Jesucristo es muy, muy confrontador, porque hay dos cosas que a Dios le molestan mucho. Una es la incredulidad. Jesús exhortó, le llamó duramente la atención a los discípulos, le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Ah? Y otra cosa que le molesta al Señor es la hipocresía. Él le dice, a través del profeta Isaías, le dice, este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí, solamente me honran de labios. Entonces, amados hermanos, Dios nos ayude a ser íntegros, a ser genuinos. Por eso nuestro Señor, en Mateo 23, 37 al 39, ahora termina lamentando la situación de Jerusalén, que mata a los profetas y que no entendió el día de la venida de nuestro Señor. ¿Qué podemos decir al respecto, estimados hermanos? Que nuestro Señor, a través de todo lo que venimos diciendo y de otros muchos textos más, del discurso en el Monte de los Olivos, o la Última Cena, o su comportamiento en Getsemaní, o lo que pasó con Pilato, cuando Pilato le dice, no sabes que yo tengo poder para soltarte, y él mantiene su altura, y le dice, no tienes poder si no te fuere dado del cielo. O en el segundo subtítulo, cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo trabaja con él, ¿qué podemos decir? Que nuestro Señor en todo tiempo tuvo un patrón de conducta muy ejemplar. Que en el ministerio terrenal nuestro Señor Jesucristo mantuvo una conducta muy ejemplar, digna de imitar, ordenada, libre, sin ningún tipo de distinción de clases, de comunidad, de razas, sino incluso un respeto espiritual por la persona. Y por mencionar algunas características, lo primero que hace nuestro Señor Jesucristo es llamar a sus discípulos que le sigan, y este suceso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos hombres van a estar junto a Él. Él le hace esta invitación para que estén con Él, que dejen todo, claro que sí, para que se dediquen a estar con Él y Él les pueda enseñar todas las enseñanzas, valga la redundancia, que serán necesarias para que después de su muerte y resurrección y ascensión al cielo, este grupo de discípulos pueda continuar la obra que él comenzó con lo que hoy día llamamos la iglesia del Señor. Otra característica del ministerio terrenal de nuestro Señor es que Jesús durante su ministerio siempre tuvo presente a los que sufren. Los pobres, los marginados, los enfermos. Jesús siempre se caracterizó por acercarse e incluso convivir con los más vulnerables de la sociedad. Y no quiero que esto se confunda con alguna doctrina sociopolítica que están obsoletas, que demostraron que no corresponden, y que ha quedado demostrado en la historia que el socialismo no funciona y que es una utopía, porque el corazón del hombre no cambia. Pero Cristo sí, porque Cristo es real y Él es Dios y Él sí ama verdaderamente. Por eso es que cuando hablamos de que Él estuvo siempre presente con la gente más vulnerable, no fue para prometerles nada, sino fue para poder ayudarlos y hacer presente y mostrar de una manera activa la presencia del reino de Dios en la vida práctica de estas personas. Son a estas personas, a los desamparados, a los pobres, a los necesitados, como usted y como yo, que Dios nos trae las buenas nuevas y nos transforma en protagonistas de la liberación espiritual, nos transforma en objetos de la compasión de Dios, nos transforma en la meta de su amor, y nos transforma de ser personas amargadas, ahora en personas gozosas, alegres de sentirnos y de sabernos escogidos por un Dios tan maravilloso como nuestro Padre Celestial. Así que podríamos decir de esta manera que el ministerio que Jesús ejerce fue muy particular,
mostrando el triunfo de las fuerzas divinas de Dios su Padre ante todas las fuerzas del diablo que ataban a las personas. ¿Mm? Por otro lado, como dije delante, Jesucristo se alegró, Jesucristo se gozó, comió con ellos, caminó con sus discípulos, y esta es otra parte del ministerio de Jesucristo, una vida comunitaria. Por eso los discípulos, al ver a Jesucristo, no les fue difícil entender que los cristianos tendrían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Por eso Jesús comparte con sus discípulos, con las personas que forman parte de la comunión con Él, ¿ya? En la alegría, en la esperanza, en el gozo, aunque la Biblia no se refiere mucho a esto. Vemos la última cena, vemos la boda de Canaán, vemos también las muchas ejemplos que Él pone de las fiestas, dándonos a entender que para Jesucristo no era extraño la vida social que se daba en el buen sentido de la palabra, y que cada una de sus presencias en la cena, en la casa del fariseo, en la comida, en la reunión, en la casa de Zaqueo, en la calle, en todos lados, él era una persona muy sociable. Pero de todas maneras, él lo que hacía era transmitir con su vida la alegría y el gozo que le faltaba a la gente. Y esto primero lo cultivó en una convivencia profunda con sus discípulos, de manera que esto fue parte muy importante del ministerio terrenal de nuestro Señor. Y a mí me llama mucho la atención porque Dios desde el principio buscó estar y venía a estar con Adán y Eva, y en el final encontramos a Dios que dice que nosotros seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, y Él habitará con nosotros y nosotros habitaremos con Él. Dios nos bendiga. ¿Hay algún comentario, mi hermano Jonathan? Mi pastor, entonces esto nos deja ver que Jesús, si bien es cierto, era alguien separado por Dios o alguien escogido de Dios, que tal cual nosotros somos separados, nos somos llamados a la santidad. Correcto. Eso no significaba que Jesús era un ser asocial, no antisocial, no antisocial, sino asocial es que no se incluye dentro de la sociedad. Ok. El antisocial está en contra de la sociedad. Muy bien. Entonces, claramente Jesús era alguien sociable. ¿Es así? Sociable. Amén. Sociable y asociable. ¿eh? Era empático y simpático. Amén. Entonces, ahora, viendo lo que usted toca, ¿cuál debería ser nuestra actitud ahora? Nosotros tenemos principios de vida, porque la cristiandad es un asunto de vida, no es un asunto de religión, es un asunto de vida. Y llevamos los principios que Jesucristo nos enseñó a nuestra vida diaria, y como dice la palabra, nosotros estamos en el mundo. Y no por ser cristiano le vamos a negar el saludo a alguien que sabemos que es adúltero. No por ser cristiano vamos a mirar por encima del hombro a una persona que no va a una iglesia como nosotros pensamos que debería ser, o que va a otra religión que definitivamente es una secta. Demostramos nuestra cristiandad cuando mostramos nuestra apertura, no para que nos convirtamos a ellos, como dijo el apóstol, sino, como le dijo el Señor, sino para que ellos se conviertan a nosotros. Pero eso no puede ser si primero no hay un vínculo social que se pueda establecer. Que Dios nos bendiga mucho. Gracias, hermano Jonathan, por la apreciación. Amén. Que Señor Finalmente, bendiga. todo esto que hablamos de Jesucristo no hubiera sido posible si Jesucristo no hubiera tenido presente en su ministerio la oración. Entiéndese que Él es Dios, que Él es la palabra hecha carne, pero aún así Él oraba a su Padre. Y lo vemos orar cuando sale de las aguas del bautismo, lo vemos orar cuando está en el monte de los olivos en Getsemaní, lo vemos orar cuando Él enseña a sus discípulos la importancia de la oración, lo vemos orar cuando se está despidiendo en San Juan 17, la oración sacerdotal, lo vemos orar y enseñándonos a orar también a nosotros en todo tiempo. Entonces, amados hermanos, qué maravillosa es la vida de nuestro Señor. ¿Ah? Ahora, el segundo subtítulo, el ministerio del Padre y del Espíritu Santo en la vida de Cristo, simplemente nos muestra cómo el Espíritu Santo fue usado por el Padre para
sellar en él la vida de Cristo en Marcos 1 del 9 al 11, le enseñó a través del Espíritu cuando estaba en la tierra. Lucas 2:52 dice que el niño crecía en sabiduría y en estatura, y eso lo hacía a través del Espíritu Santo. Lo ungió, como dice Isaías 61:1, dice, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar. El Padre lo glorificó, como dice San Juan 8:54, dice que Jesús no se glorificó a sí mismo, sino que el Padre, dice, es el que lo glorificó. También a través del Espíritu Santo, Jesucristo le dio mandamiento a los discípulos antes de irse. Dice, y el Padre también le dio mandamiento a Jesucristo, dice en San Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibe del Padre. Es decir, el Padre mandó a Jesús mandó a los discípulos nos entregaron a nosotros la enseñanza, y hoy día podemos seguir las enseñanzas y los mandamientos de Jesucristo. El Padre amó a su Hijo. En San Juan 17, él dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El Padre se complació en Jesucristo cuando fue bautizado. Él dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escúchenlo. El Padre nos entregó y nos dio a su Hijo. Él dice que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Por eso es que Pablo enseña a los romanos cómo Dios no nos va a negar algo si nos dio lo más importante. El Padre escuchó a su Hijo. En San Juan 11:41 dice que alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. El Padre, el Espíritu Santo, fue el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Efesios 1:20 dice, el cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo fue también el que glorificó a Jesucristo. En San Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y finalmente dice la Biblia que el Padre y el Espíritu Santo exaltaron a Cristo dándole un nombre que es sobre todo nombre, porque se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y lo hizo cabeza de la iglesia, le dio poder para juzgar y fue básicamente desde el principio engendrado por el Espíritu Santo, ungido por el Espíritu Santo, sellado por el Espíritu Santo, y por eso que todo el ministerio de Jesucristo fue bajo la dirección del Espíritu Santo. Predicó ungido por el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo, hizo milagros por el Espíritu Santo, se conmovió en el Espíritu, se regocijó en el Espíritu, y por el mismo Espíritu se entregó a sí mismo, y por ese mismo Espíritu de santidad fue levantado al tercer cielo, y por ese mismo Espíritu al final le dio mandamiento a los discípulos. Entonces, amados hermanos, la vida terrenal de Jesucristo en el sentido terrenal fue muy rica, fue muy enriquecedora, pero fue también una manifestación total del Padre y del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice la Biblia que Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Y finalmente, cuando Jesucristo fallece, entre comillas, Él dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, porque siempre estuvo en comunión con su Padre Celestial. Y eso es lo que a nosotros nos debe motivar a que podamos entender que el Señor, dice, es el que da testimonio de sí, y el Padre también que lo envió da testimonio de Él. Así que nosotros lo que tenemos que esperar es que nosotros hagamos siempre la voluntad del Señor, y aunque mucha gente no se dé cuenta, con el tiempo Dios va a dar testimonio de nosotros mismos y va a dar testimonio de quiénes somos en el Señor. Cuando uno anda en la verdad, el tiempo juega a favor de uno. Cuando la gente es doblez, es hipócrita y es de doble estándar y anda en la mentira y no en la verdad, el tiempo es su enemigo, porque el tiempo es implacable y siempre saca la verdad a flote. Así que Dios nos ayude y nos bendiga. Vamos a estar pasando ya a aprendernos este texto bíblico que me parece que está fácil considerando todo el potencial y la inteligencia que usted tiene en el Señor. Así que lo vamos a repetir. ¿Cuál es la forma de aprender? Repetir, repetir y repetir. Así que digámoslo en el nombre del Señor.
Vamos a dividir este texto en dos, donde dice yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Esa es la primera parte, y luego, y el Padre que me envió da testimonio de mí, la segunda parte. Así que repitamos la primera parte, 1, 2 y 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Así es, muy bien. 1, 2 y 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Nuevamente, 1, 2, 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Una vez más. 1, 2, 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Ahí está. Muy bien. Vamos a la segunda parte. No se olvide de la primera. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y la segunda parte dice, y el Padre que me envió, y el Padre que me envió, dice ahí, da testimonio de mí. De nuevo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que aprendámoslo. Ya vamos leyendo. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió es el que da testimonio de mí, o da testimonio de mí. Lo aprendemos una vez más. Todo junto ahora sí, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Nuevamente, 1, 2 y 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Una vez más, ahora solito, ¿ya? 1, 2, 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Dónde está eso? San Juan capítulo 8, versículo 18. Título de la lección, Jesús y su ministerio terrenal 1. Nuevamente, vamos todo de nuevo. Primero el título y después el texto. Ya. 1, 2 y 3. Título de la lección a la voz de 3. 1, 2 y 3. Jesús y su ministerio terrenal 1. Muy bien. Ahora texto para memorizar. 1, 2 y 3. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. San Juan capítulo 8, versículo 18. Muy bien. Me di cuenta que se esforzó y que se lo aprendió. Dios le bendiga por habérselo aprendido. Amado hermano, ya ha pasado la hora en esta mañana. Queremos que usted se prepare para que usted pueda estar atento a la transmisión de IDDP Kids y bendecir a sus hijos con esa hermosa enseñanza que va a tener. Y también hay algunos niños de nuestra iglesia acá en Perú, así que esté atento. Vamos a estar de esta manera orando al Señor y no vamos a cantar hoy día, sino que vamos a dejarle fuerza a los niños para que puedan estar atentos a la transmisión de IDDP Kids. Así que vamos a estar despidiéndonos. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han estado atentos a la escuela dominical y nos estamos viendo con la ayuda del Señor a la tarde. Oremos al Señor. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias en el nombre de nuestro Señor, le alabamos a usted, le bendecimos y le agradecemos, Señor, por esta enriquecedora escuela que nos muestra su vida terrenal y algunos aspectos, Señor, que son tan profundos, otros que entendemos más, otros que entendemos menos, pero que todos nos enriquecen al ver la grandeza de su vida aquí en la tierra, siendo usted quien es, Señor, sanando, restaurando, liberando, Señor Jesucristo, consolando, guiando, Dios mío, salvando al pecador y haciendo su obra, como lo dijo desde el principio. Muchas gracias, Señor, por esta escuela dominical. Bendiga a todos mis hermanos y hermanas que han estado atentos a ella y aquellos que mirarán también en diferido. Le rogamos su bendición por todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.